Bien, seguimos con nuestro estudio de Alelón, unos a otros. Terminamos con eso hoy. Así que espero que hayamos aprendido algo en estos meses de estudiar esta palabra griega que significa unos a otros. Vamos a terminar con 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a estar mirando el versículo 14 al 27 en esta mañana. El título de este mensaje es Teniendo el mismo cuidado unos con otros o unos con los otros. Teniendo el mismo cuidado. Mientras están buscando 1 Corintios 12, vamos a mirar el versículo 14 al 27. Les cuento un poco de qué está sucediendo en este pasaje. En Corinto, una de las peleas que estaban teniendo, porque si mirás el libro, la causa principal por la cual Pablo escribió es porque habían divisiones en la iglesia. Es difícil entender eso, pero sucede muchas veces. Pero había divisiones, había problemas, habían peleas. No se llevaban bien los hermanos de Corinto. No podían cambiar de iglesia porque había una sola en toda la ciudad de Corinto, ¿no es cierto? Muchas veces hoy cambian de iglesia. Pero no podían cambiar de iglesia. No podían hacer nada más que arreglar los problemas que tenían. Entonces Pablo les está diciendo, necesitan arreglarlo. Una de las cosas, uno de los problemas que había es que sabemos que Dios ha dado dones por el Espíritu Santo a cada una de las personas que creen en Cristo como su Salvador. Y ese don, por lo menos tenemos un don, sabemos eso de la Biblia, cada uno tiene un don para ser usado para Dios. ¿Y dónde es usado? En la iglesia. Entonces Dios nos ha dado unas habilidades para usar específicamente en la iglesia para ministrar al cuerpo de Cristo, al uno al otro, ¿no es cierto? Y en Corinto estaban peleando. Estaban usando algo que Dios les dio, que era para el beneficio de su vida, el beneficio de su iglesia, para dar gloria a Dios, y estaban usando eso que Dios usó, Dios les dio, para pelear, para marcar quién era mejor que el otro. Y lo que estaban haciendo es, las personas que tenían ciertos dones, que eran visibles, ¿no? Que parecía que mantenían más o tenían más fama. Había gente que buscaba esos dones y decía, yo no tengo ese don tan visible, entonces yo no puedo servir a Dios. Y algunos que tenían ese don decían, tenés razón, tu don no sirve. El don que queremos tener todos es este. Y estaban peleando, y parece tonto cuando lo pensamos, pero era así lo que estaba sucediendo. Estaban en la iglesia diciendo, quiero amar a Dios y glorificar a Dios con mi don, pero tu don no sirve. O tu don es menor, no tiene sentido al lado del don que tengo yo. Entonces lo que estaba sucediendo es, en vez de edificar el cuerpo de Cristo, estaban peleando y usando eso que Dios les había dado para bien, para actuar como que eran superiores el uno al otro. Y vamos a leer acá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14. Realmente Pablo les va a hablar sobre variedad en el cuerpo de Cristo. Y va a hablar sobre que dejen de pelear, pero ¿por qué necesitamos variedad para servir en el cuerpo de Cristo? Versículo 14, 1 Corintios 12, 14 dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables, no lo necesitan. Mas así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros.
Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Ellos en el libro de Corinto están peleando, están actuando. Yo tengo este don porque Dios piensa que yo soy más importante, entonces yo tengo el don donde estoy adelante de las personas. Me necesitan a mí todos los domingos porque si yo no estuviera, ¿qué harían? Y eso es la actitud que tenían. Y Pablo está diciendo, si bien hay dones, hay habilidades que Dios ha dado que son para diferentes cosas, ¿no? Pero dio diversidad, pero hay dones que hay personas adelante que hacen y usan ese don. Y está bien. Pero eso no significa que el don que no es visible, pero que está sucediendo, no es quizás aún más importante que la persona que está arriba. Y Pablo lo que va a decir es, necesitamos unidad en el medio de la diversidad que hay, en el medio de la variedad que hay. La primera cosa que queremos ver acá es que no debemos menospreciar nuestra importancia. No debemos menospreciar nuestra importancia. En el versículo 14 Pablo dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Le está diciendo, como miramos la semana pasada, que debemos ser unidos en nuestra forma de pensar. El cuerpo de Cristo es una ilustración de los hermanos y vivimos dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, esta iglesia no es el cuerpo de Cristo completo, es el cuerpo de Cristo local en Florida. Pero somos parte del cuerpo de Cristo más grande. Pero vamos a hablar específicamente hoy del cuerpo local. Y en nuestro cuerpo local Dios nos ha dado diversidad de personalidad, diversidad de pensamiento, de carácter, pero más importante que todo eso, nos dio diversidad de dones. Y nos va a marcar que aún en la diversidad, en la variedad que tenemos, debemos estar unidos ¿en qué? En buscar glorificar a Dios. Y eso debe ser nuestra mentalidad. Entonces él dice en el 14, hay un solo, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y miren lo que dice ahí, versículo 15. Si el pie dijera, yo no soy mano, y como no soy mano, no soy parte del cuerpo, ¿no? No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y después en el versículo 16, y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Es una ilustración que entendemos bien, pero es ridículo, ¿no es cierto? Si vos en tu propio cuerpo y vos pensás y decís, mi oreja está enojada con mi boca porque no puede decir cosas que está pensando, ¿no? O no le gusta que la atención siempre viene a la boca, ¿no es cierto? Y no al oído. Entonces, ya está, no voy a escuchar más nada. No voy a funcionar adecuadamente. ¿Por qué? No soy una boca. O en este caso dice, no soy un ojo. O no soy una nariz. Entonces, Pablo está diciendo acá, y realmente parece que los está cargando, le dice, ustedes están peleando por algo tan ridículo como que el cuerpo diga, yo soy una mano y quiero ser el pie, o al revés, ¿no es cierto? Y estaban peleando por pavadas. Eso es lo que querían ser, aunque ahí es incorrecta esa ilustración, pero porque tiene manos y pies, ¿no es cierto? Pero imagínense que todos tendríamos el mismo don que Dios nos ha dado, seríamos un ojo. Ahora, vamos a pensar en esta ilustración ridícula. Si vos sos un ojo y no tenés el hueso que lo cubre y todas las cosas que tiene que ver con un ojo, el ojo va a estar dando vueltas, rodando, ¿no es cierto? Pero no tiene el párpado para taparlo, entonces se va a juntar toda la mugre y va a estar molestándote todo el día, ¿no es cierto? Es ridículo. Nadie va a venir cualquier persona y va a venir con un pie y te va a patear, ¿no? Va a pensar es una pelota, no sé. No tenés protección porque decís soy un ojo. Eso es lo que estaban peleando la iglesia de Corinto. Querían tener el mismo don, la misma habilidad. Y Pablo les está diciendo, ustedes están pensando de una manera ridícula, como si fuera un ojo suficiente para todo el cuerpo. Versículo 17 dice, si todo el cuerpo fuera un ojo, entonces ¿qué va a pasar con el oído? ¿No? Si todo tu cuerpo podría ver, pero no escuchar, o no oler, o no sentir, entonces, ¿qué va a pasar con el resto del cuerpo?
No tiene sentido lo que están pensando. Después dice en el versículo 17, si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Otra ilustración incorrecta, porque tiene manos, boca, nariz, ese oído, ¿no es cierto? Pero piensen, Pablo está diciendo, qué ridículo si sos una oreja y todo tu cuerpo es una oreja y todos están buscando ser una oreja. ¿Cómo vas a poder tener olfato? ¿Cómo vas a tener manos? ¿Cómo vas a tener pies? Y estaban peleando por pavadas. Nosotros entendemos la ilustración. Pablo es muy directo acá. Obviamente el Espíritu Santo lo inspiró para decirles eso. Pero nosotros a veces peleamos por pavadas. Peleamos por pavadas. Dios ha dado una variedad de dones, ha dado una variedad de habilidades y ha dado una variedad de ministerios para usar esos dones y habilidades. Y a veces nosotros decimos, bueno, yo no predico como Andrés, ¿no? Y quizás no decís eso, quizás decís, aquel predica mucho mejor que Andrés. Está bien, es verdad, hay muchos que predican mejor que yo. Pero quizás vos decís, bueno, yo no dirijo adelante, entonces voy a estar enojado y no voy a participar. O, no sé, no me gusta el ministerio de limpieza, nadie se da cuenta que yo vengo y limpio la iglesia todas las semanas, o nadie se da cuenta que yo estoy haciendo este ministerio de exhortación. Entonces, como nadie se da cuenta, y el que sí se dan cuenta es el que predica o dirige, entonces yo quiero esa habilidad. Ahora, si todos tuviéramos el don de pastor maestro, ¿no es cierto?, de enseñar, entonces vendríamos acá el domingo, estaríamos todos enseñando. ¿Y qué haríamos? ¿A quién le enseñaríamos? Estaríamos peleando. Es una ilustración muy ridícula, pero peleamos por pavadas en vez de enfocarnos en quién somos nosotros. Y acá lo que Pablo está diciendo es, algunos estaban diciendo, yo no soy importante como él. Entonces lo que estaban diciendo es menospreciándose a sí mismo. Algunas veces decimos, yo no puedo predicar como predica Andrés. Y como yo no puedo hacer eso, entonces realmente quizás no tengo ningún propósito en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué estoy? Realmente no voy a servir a Dios. Y Pablo está diciendo, es ridículo eso. Si vos no sos una oreja, entonces quizás sos otra parte del cuerpo, porque sos parte del cuerpo si conoces a Cristo como tu Salvador, y no todos vamos a ser oreja, y no todos vamos a ser ojo, y no todos vamos a ser nariz. Y eso es la forma que Dios lo organizó. Es más, miren el versículo 18. Dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. No debemos estar pensando si nuestro rol o nuestro don es visible o no. Debemos estar dándonos cuenta de que mi valor no es en lo que hago en sí. Mi valor y mi lugar y mi don y mi habilidad me puso Dios y dijo, Andrés va a ir bien acá, ¿no? Y después dijo, este hermano con sus dones, con sus habilidades, con su personalidad, va a venir acá. Y Dios colocó a cada una de las personas en el lugar donde Él quería en el cuerpo de Cristo. Entonces, algunos son una uña encarnada del pie. No, estoy cargando. Algunos son un dedo, ¿no? Pensaba en esto y siempre pienso en esta ilustración, pero el dedo chiquito del pie es el más molesto de todos. Es el que le pega a todos los muebles cuando anda descalzo, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado? Algunos dicen, bueno, está bien. El dedo ese chiquitito, según lo que dicen, es que si vos perdés ese dedo, tenés que aprender a caminar otra vez, porque es el que le da estabilidad a tu cuerpo. Y nosotros pensamos, qué molesto este dedo, siempre le pego a los muebles y causa dolor nomás, y es uno de los dedos más importantes de todo tu cuerpo, porque te da la estabilidad que necesitas. Y si no lo tenés, tenés que aprender a caminar otra vez. Y lo que Pablo está diciendo aquí, con la ilustración de un cuerpo de Cristo, es, Dios te puso exactamente donde Él quiere que estés, con las habilidades que Él quiere que tengas. Y te colocó en el cuerpo y dijo, acá es donde quiero que ministres. Acá es donde quiero que sirvas. Los hermanos en Corinto estaban peleando. Oramos que en nuestra iglesia no peleemos por cosas así, sino que podamos pensar en agradar a Dios juntos. Ahora miren el versículo 18, dice una cosa más.
Dios nos colocó allí y dice que según le agradó. Miren el versículo final, dice, bueno, vamos a leerlo todo. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Saben quién decide qué don recibís? Dios. Los hermanos de Corinto estaban peleando entre ellos por diferentes dones y Pablo les dice, su pelea es ridícula porque su pelea debe ser con Dios. O sea, su problema no es los hermanos alrededor, su problema es no están contentos con lo que les dio Dios. Ustedes quieren otra cosa y están cuestionando a Dios. Ahora les hago esta pregunta. ¿Creen que Dios sabe lo mejor para cada uno de nosotros? ¿Sí o no? Sí. Y creemos eso y sabemos eso. Y después en la práctica, porque creo que los hermanos en Corinto también sabían eso, en la práctica decimos, pero Dios, acá te equivocaste. Porque yo creo que tendría que tener otro rol, otro don. ¿Y por qué no me diste ese don? ¿Y por qué no me diste esa habilidad? Y a él sí se lo diste, o a ella sí se lo diste. Y Pablo está diciendo acá, dejen de pelear entre ustedes, Dios les dio habilidades donde Él quiere que estén. Y los colocó en el lugar perfecto donde Él quiere que estén y les dio esos dones y ese lugar porque Él quiso darles ese lugar. Entonces no debemos menospreciar el don que Dios nos ha dado o la personalidad o las cosas que Dios nos ha dado y no debemos cuestionar a Dios porque Dios es Dios y Él decide dónde va a ponernos. Y Él decide qué don darte y cómo funciona. En Hebreos capítulo 2, versículo 4 dice, Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según ¿qué? Su propia voluntad. ¿Quién decide el don que recibís? El Espíritu Santo en ese pasaje. 1 Corintios 12, 11, que estamos en el mismo libro que ahora, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Él decide qué don vas a tener. Versículo 18, que recién leímos, nos dice que Él nos colocó en el cuerpo de Cristo según a Él le agradó. Él decide. Romanos 12:3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Habían personas que estaban diciendo, yo soy mejor que vos, porque mirá el don que Dios me dio, ¿no? Y este don que Dios me dio es especial, y a vos te dio ese don, chiquitito. Y Pablo está diciendo, Dios le da como quiere a cada persona, pero todos son igual de útiles porque son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Dios ha colocado a cada uno donde Él quiere, con los dones que Él quiere. ¿Para qué? No dice este pasaje específicamente, pero para edificar el cuerpo de Cristo. Para ministrarnos los unos a los otros, con el objetivo de darle gloria a Dios. Ellos estaban peleando y menospreciando. Algunos estaban diciendo, no soy suficientemente importante. Algunos estaban diciendo, yo soy más importante. Miren el versículo 21. No leímos el 19 y el 20, pero dice 19 y 20 para terminar ese punto. Si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Algunos estaban creyendo que eran las superestrellas, eran superiores, eran los líderes y pensaban que eran mejor que el resto de la iglesia. Ahora llega el versículo 21 y dice, no pienses que sos menor, pero tampoco pienses que sos más importante. Miren el versículo 21. Dice, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Gracias.
Vamos a ver si aguanta ahí. Lo que estamos leyendo acá, Pablo les está diciendo, no te creas más importante. Algunos pensaban, yo soy la estrella de la iglesia, yo soy el líder, yo soy el que tiene los dones visibles. Entonces él decía, soy el superhéroe, yo tengo la fama. ¿Quieren ser como yo? Síganme, yo sé cómo se hace esto. Tengo estos dones que Dios me ha dado mostrando mi importancia. Y algunos se creían mejor que otros. Ahora miren lo que dice Pablo. Versículo 22. Vamos a leer el 21. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Tenemos acá partes del cuerpo. ¿Tu cuerpo alguna vez dijo, no te necesito? ¿No? Vos estabas pensando un día y dijiste, realmente no necesito mi rodilla derecha. Me está molestando, está causando un problemita, no lo necesito. Vamos a cortarlo, ¿no? ¿Lo necesitas? Sí. ¿Querés que deje de doler? Sí, si duele, querés que deje de doler. Pero lo necesitamos. Ninguno de nosotros dijo, un día dijo, bueno, este dedito no me sirve, realmente es molesto, quiero tener 4 dedos en la mano, no 5. No pensamos así porque es ridículo y eso es lo que Pablo está diciendo. No podés decirle, tu ojo no puede decirle a tu mano, no hay necesidad de vos. Y tu cabeza no puede decir a tus pies, no te necesito. Porque todo el cuerpo, de la manera que Dios lo diseñó, es necesario para el funcionamiento correcto del cuerpo. Ahora miren el 22. Por el contrario, dice Pablo, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Ahora él está haciendo una metáfora y está hablando de manos y pies y cabeza, ¿no? Y aquí va a entrar en la ilustración, va a hablar de las cosas que son más delicadas, pero que son débiles, que no se pueden cuidar a sí mismos. Y creo que en la ilustración lo que está hablando es, está en la próxima página, pero está hablando de el estómago, los intestinos, los pulmones, los riñones. Son todos débiles, ¿no? Porque no se pueden cuidar a sí mismos. Vos tenés que cuidarlos, ¿no es cierto? No pueden hacer más nada, pero cuando funcionan mal, son los más importantes de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Vos podés vivir sin una mano, pero es muy difícil vivir sin pulmones, ¿no es cierto? Es imposible. O te van a poner una bolsa, te van a poner una máquina el resto de tu vida, no sé cómo funciona eso. Vos podés vivir sin un ojo, va a costarte, pero podés vivir sin un ojo, pero no podés vivir sin los intestinos o sin los riñones. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Los que están acá visibles actúan como que son mejores que el otro, pero realmente es el contrario, son inferiores, porque no son tan necesarios como las partes que no son visibles en el cuerpo de Cristo. Y esa es la ilustración que él está diciendo. Hay algunos de estas cosas que están completamente escondidos, nadie los puede ver, vos no los podés ver, pero sostienen la vida. Pensaba en el corazón. Vos podés tener manos y pies, pero si tu corazón no está bombeando sangre, no sirve de nada. Y Pablo dice, hay más débiles, son más débiles, porque no pueden cuidarse a sí mismos, no son tan lindos, porque por eso los tiene Dios tapados, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo, pero son los más necesarios. La segunda cosa nos dice en el versículo 23, dice, las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Lo que está diciendo las partes menos honrosas. La palabra honrosa acá es la idea de más feos realmente. Los honramos, pero son más, ahí dice dos palabras, dice menos honrosas y después dice partes más íntimas. Pero la palabra realmente es la palabra más fea. No son partes tan lindas, esa es la idea del versículo. Y lo que Pablo está diciendo acá es que vos tenés partes del cuerpo que son más feas. Entonces le damos menos honra. Entonces son menos honrosas, entonces las tapamos con nuestra ropa, dándole gran honor a taparlos.
Él está hablando de tu panza visible, ¿no? Una cosa que siempre pensamos cuando llega el calor y siempre ves en las noticias y ves en todos lados, ¿cómo puedes perder esos kilos justo antes de ir a la playa? ¿No es cierto? Porque esa panza que tapaste todo el año, ¿no? En la playa vas a mostrarlo. Y no sé si funciona esas dietas, a mí nunca me funcionó, ¿no? Siempre se ve mi panza. Pero hacemos eso y lo tapamos durante el año. Mis piernas que son grandes y gordas y decir, bueno, lo voy a esconder, va a estar escondido todo el tiempo y después voy a hacer short en el verano. Mis piernas, aparte de ser gordas, son blancas y no las puedo tener en el sol, ¿no es cierto? Entonces yo escondo todo mi cuerpo, queda solamente mi cara y bueno, no va a ser muy detallista eso, entonces lo vamos a dejar. Pero se nota de acá para arriba que estoy quemado y ustedes no lo notan, dicen qué blanco que es, pero tiene otro color esta parte del resto del cuerpo. ¿No? ¿Por qué? Porque es la parte que es visible. Y lo que Pablo está diciendo acá es, todas esas partes son menos honrosas, no son lindos para ver. Lo que es lindo para ver es tu cara, a veces, ¿no? Pero tu cara, tus ojos, y eso es lo que tenemos visible, y es lindo. Y eso decimos, ¡ay, qué lindo que es, o qué linda que es por su cara! ¿No es cierto? Y Pablo está diciendo, y a las cosas esas que son deshonrosas, que no son tan lindas a la vista, las tapamos, les damos más honra porque le ponemos ropa, los cubrimos, ¿no es cierto? Y esa es la idea del versículo 23. Y dice al final del versículo 23, dice, reciben un trato más honroso. Pasamos mucho tiempo tapándolo para que no se vea, porque es deshonroso, no es tan lindo. Versículo 24, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Vamos a leer el 23, porque no, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, que es lo que ya dije. Nuestra cara a veces sí necesita una ayuda, ¿no es cierto? Pero lo dejamos al descubierto porque es más lindo. No hay que taparlo como los otros lugares del cuerpo, las otras partes que no son tan lindas, y eso es lo que Pablo está diciendo. Pero miren el versículo 24 y vemos el tercer punto acá. Dice, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Ahí nos dice, así formó Dios al cuerpo. Otra vez nos reímos de toda esta ilustración del cuerpo porque realmente Pablo les está diciendo, es tan ridículo lo que están peleando, es tan tonto, que les voy a dar una ilustración donde van a reírse y van a pensar en lo ridículo que es, con el objetivo de que cambien su forma de pensar. Pero en el versículo 24 dice, otra vez nos marca esto que ya miramos, dice, así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. No necesitaba honra mi cara, ya tiene esa parte, es lo más lindo, ¿no? Y él dice, no necesita más honra. Dios formó el cuerpo así, pero las cosas más importantes realmente no son tu cara. Las cosas más importantes son las otras funciones del cuerpo, que es lo que hacen que viva, que es lo que hacen que continúe. Y Dios formó el cuerpo de esa manera. Ahora, la palabra formar acá es una palabra que significa mezclar juntos. Y da la idea de que Dios agarró pintura y agarró los colores primarios y empezó a mezclar y armó algo específicamente, una pintura específica de cómo Él quería que sea y cada persona cómo Él iba a poner en el dibujo. Y esa es la idea de la palabra formar aquí. Dios armó el cuerpo de Cristo, dio los dones y habilidades para el cuerpo de Cristo y Él dijo, este es el cuerpo local de Florida, y aquí vamos a servir y voy a poner a las personas que yo sé que necesitan estar juntos. ¿Para qué? Para ministrarse. Y él dijo, ya terminé mi pintura y vamos a ir agregando, espero, porque estamos orando que Dios use la predicación para que personas conozcan a Cristo y van agregando a la pintura. Y Dios va a hacer eso, pero Dios es el que formó esa obra de arte. Con personas lindas, personas feas,
con ministerios importantes adelante y ministerios importantes que no se ven. Y Dios formó el cuerpo de Cristo exactamente como Él quería, con las personas que Él quería, con los dones que Él quería, para que podamos ministrar el uno al otro. Entonces, llegamos acá al versículo 25 y queremos ver la última cosa, que no descuides a tus hermanos. Versículo 25, ¿con qué fin? Dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Hemos estado mirando esto. Si vos pensás que sos mejor que otro creyente, porque Dios te ha dado una habilidad o personalidad diferente, entonces estás equivocado. Quizás Dios te ha dado un don y te ha dado un ministerio y te ha dado algo que lleva mucha responsabilidad y quizás Dios te ha dado un lugar donde podés ministrar en gran manera, pero Dios va a pedirte, vas a tener que rendir cuentas si lo usaste para Dios o no. Pero Él no te hizo más importante que otros cristianos. Él te hizo y te puso exactamente donde Él quiere, y lo que Él quiere de tu vida es que seas fiel con esos dones y habilidades que Él te ha dado en el cuerpo de Cristo. Y lo que Él quiere de mí es que yo sea fiel en la iglesia, usando mis dones y mis habilidades. Y eso es lo que está hablando acá en el cuerpo. No debe haber división. No podemos decir, Dios, te equivocaste acá, me tenías que dar a mí un don más visible, se lo diste a fulano y ahora por eso no voy a servirte. Eso es lo que estaban haciendo los hermanos en Corinto. Eso he escuchado de personas en mi vida que dicen, ahora no voy a servir a Dios porque no me gusta lo que pasó acá y cómo yo no tengo el mismo don o la misma habilidad o el mismo rol. Y Pablo está diciendo, el hecho de que cada uno de nosotros es necesario debe dejar afuera división. No debemos tener nunca división. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Sino más bien, dice, los miembros deben cuidarse, tener cuidado el uno por el otro. Ninguno de nosotros dice, hoy vine a la iglesia y la mitad de mi cuerpo del lado izquierdo está fantástico hoy. La mitad del lado derecho es terrible, me duele, pero estoy bien porque estoy dependiendo del lado izquierdo, entonces estoy contento, no tengo problema. ¿Alguno de ustedes funciona así? Díganme cuál es el secreto para pagar cuando te duele algo, ¿no es cierto? No funcionamos así. Si nos duele algo, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Está pensando en ese dolor, ¿no es cierto? Es más, a veces es una molestia muy chiquita, pero lo sentís y te molesta y te molesta y te molesta y te molesta. Y todo tu cuerpo no está bien hasta que se arregla ese problema. En el cuerpo de Cristo es así. Nosotros no podemos decir, ay, vos no servís porque tu don es chiquitito. No, decimos, ese don queremos que lo uses, porque necesitamos que lo uses. Necesitamos que estés participando, que estés glorificando a Dios con tu vida, usándolo en el cuerpo de Cristo, porque si vos no lo usás, afecta a todo el cuerpo. Me afecta a mí, te afecta a vos, porque otro hermano decidió no usarlo por cualquiera sea la razón. Entonces todo nuestro cuerpo no está funcionando bien porque hay algo chiquitito que no está haciendo lo que debería. Entonces lo que estamos hablando acá es, no debe haber división, sino que debe haber un cuidado de decir, hermano, veo que no estás caminando con el Señor y quizás es algo que yo noté, pero quiero saber si estás bien, quiero orar por vos, quiero ministrarte, quiero amarte, porque es necesario que vos hagas las cosas que necesitas hacer para Dios, porque si no afecta a todo el cuerpo. Y si vos venís con esa actitud y entendemos esto, el hermano dice, tenés razón, necesito hacer las cosas que Dios me ha dado, estos dones y habilidades para el cuerpo de Cristo. Y si cada uno de nosotros viene y funciona de la manera que Dios nos ha dado los dones y habilidades para funcionar, el cuerpo está bien, el cuerpo crece, el cuerpo es edificado. Cada uno de nosotros es ministrado, cada uno de nosotros glorifica a Dios con nuestra vida. Y gloria a Dios. Pero el problema es que muchas veces
no cuidamos el uno del otro. Bardeamos el uno al otro, ¿no? O menospreciamos el uno al otro. Descuidamos. No los necesitamos. Y Pablo está diciendo, debe haber un cuidado importante el uno por el otro. Ahora, versículo 26 dice, ya miramos esto, pero si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Muy importante esa segunda parte. La primera, entendemos, un miembro sufre, todos debemos sufrir con él y debemos aprender a hacer eso. Cuando alguien sufre, estar allí ayudándolo porque debe afectarnos a todos. Pero también cuando alguien es honrado en el cuerpo de Cristo, debemos regocijarnos y decir, gloria a Dios, que lo han honrado. Ahora, he visto muchas veces donde honran a alguien y personas se ponen celosas, personas se enojan. Ahora, esa persona honrada estaba haciendo algo para el Señor. Era correcto honrarlo. Era buenísimo que lo hayan honrado. Glorificaba a Dios y animaba a otros a honrarlo. Entonces estaba bien. Y el cuerpo de Cristo debe decir, qué bueno que lo honraron a Él y es parte del cuerpo de Cristo. Porque yo debo regocijarme que parte del cuerpo fue honrado. Pero hay personas que dicen, no me gusta que Él esté allí. ¿Por qué no fui honrado yo? Más específicamente, el pastor no me da atención como yo creo que debería tener, y a él sí. Mi posición en la iglesia, yo creo que debería estar haciendo ciertas cosas, y no me dan esa posición en la iglesia. No me dan un lugar como yo creo que debe ser. Entonces, muchas personas dicen, no voy a servir al Señor, voy a estar enojado, voy a estar mal, no voy a funcionar más, y el cuerpo de Cristo es afectado. Versículo 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Lo que es importante entender en este pasaje es, quieras o no, sos parte del cuerpo de Cristo. Quieras o no, Dios nos ha puesto en este lugar para ministrar, para servir, para glorificar a Dios juntos. A veces tenemos dolores, a veces tenemos sufrimiento, a veces podemos regocijarnos juntos de lo que Dios está haciendo. ¿Qué hacemos nosotros específicamente? Bueno, primero que nada, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? Porque si no conoces a Cristo como tu Salvador, no tenés un don. Tenés habilidades, pero no tenés un don que el Espíritu Santo te ha dado. Necesitas creer en Cristo como tu Salvador. Y sabemos que la Biblia dice que si crees, sos salvo, perdón de pecados, una eternidad con el Señor, una relación personal que ahora podés tener con Dios y también recibís un don para ser usado en la iglesia. Entonces, primero que nada, tenés un don, sos salvo. Y si tenés ese don, ¿lo estás usando para la gloria de Dios? Dios no te lo ha dado para sentarte ahí y criticar o menospreciar. Dios te ha dado ese don para ministrar en la iglesia. Entonces pensá en tu don o la habilidad que Dios te ha dado. Quizás no sabes tu don, sería bueno estudiar eso y tratar de llegar a la conclusión de cuál es. Pero aún si no sabes cuál es, podés seguir ministrando a Dios. Pero si tenés esos dones y habilidades que Dios te ha dado, los estás usando para el crecimiento de la iglesia, para ministrar en el cuerpo. ¿Crees que sos mejor que otros hermanos porque tenés dones que son más visibles? ¿Crees que sos mejor que otros hermanos? ¿O menospreciás a hermanos que quizás en vez de menospreciarlo debemos decir, necesitas usar tu don y queremos darte oportunidad para hacerlo? Pero ¿crees que sos mejor por el don que Dios te ha dado? Y en último lugar, ¿estás cuidando de tus hermanos? Es muy importante. La metáfora y la ilustración del cuerpo acá es muy fácil de entender, no es difícil. Dios quiere que el cuerpo esté funcionando correctamente y para que eso suceda, cada miembro debe funcionar correctamente. El objetivo es glorificar a Dios. Estás usando tus dones, estás no causando división porque pensás y te regocijás con tus hermanos
cuando están haciendo las cosas para el Señor. Y en último, ¿estás cuidando a tus hermanos? A veces va a haber momentos difíciles donde necesitas ayudar a tu hermano, cuidar a tu hermano, animarlo. Y a veces va a haber momentos cuando es difícil para vos y tus hermanos van a venir y cuidarte y animarte y exhortarte. Eso es lo que debemos estar haciendo. Eso es lo que agrada a Dios. Entonces, tenemos un cuerpo. Aquí está. Lindo o feo, es el cuerpo que Dios nos ha dado. El cuerpo de Cristo. Y debemos, cada uno de nosotros tiene una función, tiene una actividad, tiene un don para ser usado en el cuerpo de Cristo. Y debemos usarlo para la gloria de Dios. Y en el proceso de todo eso debemos estar cuidándonos los unos a los otros, con el objetivo de glorificar a Dios en nuestra iglesia y en nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por este lugar que nos has dado. Y Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos que se congrega aquí, Señor, y es parte de nuestra iglesia. Te damos gracias por cada una de sus vidas, Señor, y cuando entendemos esto que Pablo estaba compartiendo, ayúdanos a no tener división, a no tener problemas, sino a cuidarnos, a amarnos, realmente a practicar mucho de lo que hemos estado mirando, pero de amor, de sacrificio, que nos des ese amor para poder ministrarnos el uno al otro, dándonos cuenta que al ministrarnos y al cuidarnos, estamos haciendo bien para nuestra propia vida también. Y Señor, el objetivo de nuestra vida es poder glorificarte a ti. Y pedimos, Señor, que nos ayudes mientras nos ministramos unos a otros aquí. Que también podamos ser luz y sal en este barrio. Que podamos llevar el Evangelio a personas que no te conocen, para que puedan creer, para que puedan agregarse a la iglesia, para que puedan también estar aquí como testimonio. Y el objetivo de todo eso es glorificarte a ti, Señor. Pedimos que eso sea el deseo de cada uno de nuestros corazones, de seguir creciendo y glorificándote a ti. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén.